a la palabra del Señor. Yo no sé, es la primera vez que me toca predicar después del hermano Piper. Así que vamos a ver cómo nos va. Pero es la palabra del Señor al final, no es la palabra del hermano Piper, no es la palabra del hermano Samuel, lejos de eso. Vamos a ir a la palabra del Señor. Yo los invito a que vayan buscando en sus Biblias en Mateo capítulo 9. Mateo capítulo 9. Y vamos a leer los versículos 35 a 38. Después vamos a estar paseando por todo el libro de Mateo un ratito. Pero empezamos con estos versículos. La palabra de Dios dice así. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad, pues, al Señor de la mies que envíe obreros a sus mies. Padre Celestial, esta mañana te queremos rogar, porque aunque tu obra ha avanzado de una forma increíble en todo el mundo. Hay pocos países, pocos lugares del mundo donde no hay por lo menos una iglesia que proclame la verdad del Evangelio. Sabemos que en América Latina, en todos lugares hay iglesias evangélicas. Pero Señor, sabemos de que aún así, las mies son muchas todavía. La cosecha es muy grande. Y Señor, hay millones y millones que necesitan conocerte, que necesitan saber de que lo único que da sentido a la vida es de conocerte y saber de que tú eres Señor. Saber, como hemos cantado esta mañana, que el nombre de Jesús es bello, es hermoso, que no hay nada en el universo comparable con Jesús. Y que lo único que nos da satisfacción, lo único que nos da sentido es de conocerte, de someter nuestras vidas, nuestros corazones a ti, encontrar en ti nuestro todo. Señor, obra en nosotros. Señor, que dejemos de lado cualquier ídolo que esté estorbando nuestro testimonio y nuestra comunión contigo. Aun si es familia, Señor, que podamos dejarlo de lado para concentrarnos en la gloria de tu Hijo Jesús. Háblanos esta mañana por medio de tu palabra. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Ustedes, al estar en este lugar, en el sur de Florida, en este condado de Broward, la verdad es que tienen un desafío muy grande. No es un lugar fácil para ministrar. No es un lugar fácil para levantar una iglesia. Hay muchas complicaciones, venimos hablando de lo que es para poder comprar un lugar, construir un lugar de adoración, un templo, que no es fácil. Pero por ahí eso es lo más sencillo, porque la cultura de este lugar también es muy complicado. Hay pocos lugares en el mundo donde hay tantas distintas culturas, todas mezcladas. Ahora es muy interesante y hay comida de todas clases y hay muchas cosas que de cierta forma son un beneficio, pero cuando uno empieza a decir, queremos llegar a la gente de nuestro lugar, no es fácil, para nada. Nosotros con mi señora vivimos casi 8 años en Miami. Empezando en el año 85 y después nosotros fuimos de misioneros a Argentina en el 92. Así que casi 8 años que estuvimos. Y vimos tantos cambios en esos pocos años, cambios que en otras partes no se ven en 100 años, ocurrían en 2 años en esta zona.
Estuve hablando con un amigo, hablando de una iglesia que hay en el condado Dade, que yo conocía, que en esa época era una zona que eran todos hispanos, había sido una iglesia americana. Todas personas americanas que cuando empezaron a llegar todos los latinos se asustaron y se fueron. Entonces se fue llenando la iglesia de latinos y a mí me pareció genial, me gustó mucho. Pero ahora eso ha cambiado y después la zona cambió y se empezó a llenar de afroamericanos. Entonces, ¿ahora qué hacemos? Porque es distinto el pueblo que Dios está trayendo a ser. ¿Cómo hacemos para alcanzar? Y ahora me dice de que de repente está llegando mucha inmigración china. ¿Quién hubiera creído de que se llenara de chinos? Entonces, ¿uno cómo hace para llegar con el evangelio cuando son todos chinos? Algo hay que hacer, porque también necesitan del Señor. Nosotros hace muchos años, cuando yo estaba trabajando en esta zona, conocí una misión que habían venido al condado de Dade porque querían tener un impacto. Querían ayudar a las iglesias, entendían que era un campo misionero, eso sí lo entendían muy bien. Y lo que ellos querían aportar era un estudio. Entonces yo les pregunté, ¿cómo es el estudio? Bueno, nosotros vamos casi cuadra por cuadra, calle por calle, haciendo como un rastreo para ver dónde están las distintas iglesias y queremos nosotros publicar como una especie de guía de teléfono y tener contactos de todos para así poder conectarse, para que todos puedan conectarse. Ah, bueno, ¿y cómo hacen esto? Bueno, vamos con el auto y vamos llamando. Bueno, ¿y cuándo van a terminar? Y estaban en ese momento en el sur de Dade, allá por Kendall, más abajo. Y habían empezado el trabajo. Y dijeron, bueno, tenemos dinero para seguir este estudio y yo creo que nos va a llevar 5 años llegar al norte del condado de Dade. Entonces yo digo, pero esto cambia tan rápido que cuando llegaste al norte del condado de Dade, todo habrá cambiado en el sur del condado de Dade y vas a tener que empezar de nuevo. Y así es Miami. Y también es así el condado de Broward. Todo cambia de un año para otro, todo es muy distinto. Y sin embargo, la necesidad de la gente no cambia. Y hay gente que necesita saber que Jesús es Señor y que deben arrepentirse de sus pecados y deben hacer del Señor Jesús el Señor de sus vidas, porque si no, no tienen esperanza. En este pasaje vemos el llamado que Jesús les hace a sus discípulos. Jesús levanta sus ojos y ve la necesidad de la gente y lo compara con la siega, con el trabajo del campo. Y dice, a verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de las mies que envíe obreros a sus mies. Este pasaje viene en medio de todo un desarrollo que Mateo presenta sobre el ministerio del Señor Jesús y lo que implica. En realidad, este pasaje termina una sección muy importante en el libro de Mateo. Esa sección en el libro de Mateo comienza varios capítulos antes, en el capítulo 43. Quiero que leamos de nuevo y vamos a después leer el primer pasaje, porque se van a dar cuenta de algo que es muy similar. Este pasaje dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando, ¿qué cosa? El evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y luego viene ese llamado, vean mis hermanos discípulos de que es muy grande la obra y necesitamos rogar de que el Padre envíe obreros. Pero comienza con esto, recorría las ciudades, predicaba, sanaba, predicaba el reino de los cielos. Vamos al capítulo 4, versículo 23. Mateo capítulo 4, versículo 23. Y dice, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos
¿Y qué dice? Y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y después dice, bueno, se difundió su fama por toda Siria, se acercaban las personas, él sacaba demonios de la gente, sanaba a los paralíticos, sanaba a los lunáticos, y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. O sea que la gente necesitada se acercaba a él. Jesús se acercó, Jesús inicia su ministerio predicando el mensaje del reino. Y hacía dos cosas. Enseñaba el reino, enseñaba lo que implica este evangelio del reino y demostraba con su poder la realidad del reino. Enseñaba y demostraba. Y en estos versículos, en estos capítulos, en estos pasajes que tenemos entre el capítulo 4, que leímos recién, y el final de esta sección, a finales del capítulo 9, vemos las dos cosas. Primero tenemos el Sermón del Monte, que es la enseñanza de Jesús sobre el reino. Y después vamos a ver de que Él hace una tremenda demostración del poder del reino en los siguientes capítulos, porque vemos milagro tras milagro de Jesús demostrando el poder del reino. Entonces, en los primeros versículos, en el Sermón del Monte, encontramos el reino anunciado. Y en estos versículos vamos a encontrar, en estos pasajes, vamos a ver dos cosas que tienen que ver con el reino. El reino, en realidad, el mensaje es de que el reino en la persona de Jesús, porque Cristo está cerca de ellos, el reino se ha acercado. ¿Por qué puede predicar el reino? Porque Él es el rey. Entonces Él viene anunciando su propia llegada. El rey está entre ustedes. El rey se ha acercado, por lo tanto, el reino de Dios está en su medio. Y entonces Él predicaba con autoridad, pero junto a esa autoridad demostraba su gran compasión. Entonces, esas dos ideas, vemos de que esas dos ideas se repiten una y otra vez. Jesús que se acerca, predicando el evangelio del reino y demostrándolo por medio de su enseñanza y sus hechos, y lo que demuestra es su autoridad y su compasión. Entonces, el concepto de su autoridad y el concepto de su compasión se repiten una y otra vez. La autoridad y la compasión del rey. Primero el tema de su autoridad. La palabra en griego es algo así, yo no soy bueno para pronunciar griego. Cuando yo estudié hace muchos años el griego, lo pronunciaba todo como si fuera castellano y a mi profesor no me gustaba, pero a mí me sale de otra forma. Así que la palabra es algo así como exousia o yo digo, creo que más o menos así se debe pronunciar, pero yo digo exousia, como si fuera algo en castellano. No es así, así que no vayan a repetirlo con alguien que sabe griego, porque van a decir, no es así. Pero la palabra se escribe O-U-S-I-A, pero con letras en griego. Y ya no me acuerdo el vocabulario, así que no me pregunten cómo se debe deletrear en griego. Pero la palabra es exousia, algo así. Y lo interesante de esta palabra es de que en realidad tiene como un doble significado. En esta palabra encontramos dos ideas: poder y autoridad. Entonces, a veces cuando vamos estudiando el Nuevo Testamento, vamos a encontrar de que la palabra se traduce poder. Y otras veces vamos a encontrar que se traduce autoridad. Y las dos veces es correcta la traducción, porque en griego la idea es de poder y autoridad. Y a mí siempre me encantó esa idea. Porque hay personas que asumen el poder, que tienen el poder de hacer cosas, pero en realidad no tienen el derecho. No tienen autoridad. Y hay otros que tienen autoridad, pero no tienen la capacidad. No tienen el poder. Si pensamos en nuestros gobiernos, ¿cuántos gobiernos que tenemos que son no muy legítimos, pero ejercen fuertemente el poder? Y es al final
un gobierno abusivo, porque ejercen el poder, pero no tienen autoridad. Y hay otros que tienen autoridad legítima, pero por falta de capacidad, por lo que fuere, es como que les falta la capacidad. Tienen autoridad, pero no la capacidad de hacer las cosas. Y nuestros países muchas veces sufren porque hay personas con autoridad, pero sin poder, o personas con poder y sin autoridad. Pero en Jesús se reúnen las dos cosas. Tiene absoluta autoridad porque el mundo le pertenece. Él tiene el derecho sobre todas nuestras vidas y sobre la creación entera porque es de Él. Tiene absoluta autoridad. Pero no solo eso, sino que tiene el poder. No es un rey en nombre solamente. Uno ve la reina de Inglaterra y creo que por lo que tengo entendido es una mujer piadosa. Una mujer que ama al Señor. Pero autoridad y poder ya es una figura nada más. No tiene la capacidad real de afectar los hechos, de afectar lo que está sucediendo a nivel político en su país, pero no el Señor Jesús. El Señor Jesús tiene absoluto poder y absoluta autoridad. Entonces viene predicando el evangelio del reino. Y cuando vemos de que se habla de su autoridad, de su poder, están las dos ideas combinadas. Ahora, este concepto lo podemos ver a través de todo el libro de Mateo. Mateo capítulo 4, lo que hemos visto recién, viene predicando el evangelio del reino. En el reino yace esta idea de su autoridad y su poder. Si saltamos al capítulo 7, versículo 29. Dice, y cuando Jesús terminó estas palabras, ¿qué palabras? Esto es al final del Sermón del Monte. Predicó el Sermón del Monte. Predicó las bienaventuranzas, bienaventurados los pobres en espíritu, etcétera, etcétera. ¿Quién jamás había en algún momento pronunciado un discurso como este? Había dicho cosas semejantes. Habló de la sal de la tierra. Habló de que los seguidores de él son la luz del mundo. Habló de que él, lo que dijo, yo no he venido a abolir la ley, sino a cumplir la ley. ¿Quién puede decir semejante cosa? Solamente Jesús. Entonces, si vamos leyendo, todo dice, y yo un nuevo mandamiento. Dice, la ley dice así, pero yo os digo. ¿Quién puede hablar así? Solamente alguien que tiene absoluta autoridad, el que es el hacedor de la ley de Dios, el que ha dictado la ley de Dios, el mismo Señor Jesús, el Rey. Entonces llegamos al final de este tremendo sermón del monte y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente dice que se admiraba de su doctrina. Yo creo que por ahí, por muchas razones, se admiraban. Pero en especial por esto, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Como quien tiene poder, como quien tiene autoridad, como quien tiene derecho de decir estas cosas que nadie jamás había dicho antes. Poder y autoridad. Capítulo 8, versículo 9. Jesús sana al siervo de un centurión. Entrando Jesús, versículo 5, en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Jesús le dijo, yo iré y lo sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Un hombre que entendía. Este es un hombre que entendía. Porque yo también soy hombre bajo, ¿qué cosa? Bajo autoridad. Y tengo bajo mis órdenes soldados y digo a este ve y va y al otro ven y viene. La autoridad de Jesús. El centurión lo entendió. Capítulo 9, 35 y en adelante. El pasaje que hemos leído, Jesús tuvo compasión. Recorría Jesús todas las ciudades, enseñando, predicando el evangelio del reino
demostrando su autoridad, sanando toda enfermedad. Al ver las multitudes tuvo compasión, dijo, rogad pues al Señor de las mies. Y llegando al capítulo 10, dice, entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio ¿qué cosa? Les dio autoridad. Él transfiere de alguna forma su autoridad y su capacidad, no porque es de ellos, no porque ellos ahora tienen por naturaleza su autoridad, es una autoridad siempre derivada de Jesús, pero Él transfiere su autoridad a sus discípulos y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Y aquí empezamos a entender un poco de cómo va a funcionar el proyecto de Jesús en el futuro, cómo Jesús piensa hacer que avance su reino, cómo piensa hacer que se extienda su autoridad sobre el mundo por medio de sus discípulos, a los cuales Él les concede una autoridad derivada. En el capítulo 28, donde termina el libro, y el pasaje que es en realidad la culminación de todo el libro, si quieren entender el libro, lean este pasaje y después vuelvan atrás leyendo todo el libro de Mateo, todo el Evangelio, en base a lo que leyeron en este pasaje y lo van a entender mucho mejor. Los 11 discípulos, versículo 16, se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. ¿Vieron ahí? Hasta en ese pasaje vemos su autoridad. Jesús dijo, vayan, y los discípulos que hicieron, obedecieron porque Jesús tiene autoridad. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad, ¿saben cuál es la palabra ahí? Exousia, es poder, es autoridad, es la misma palabra. Toda autoridad, todo poder me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, porque yo tengo autoridad, así como yo los envié en aquel momento, dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos, dándoles autoridad para sanar y dándoles, más importante, autoridad para pregonar el evangelio del reino. De la misma forma, ahora este es el plan de aquí en adelante. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que ellos también deben acatar mi autoridad, que guarden todas las cosas que yo, como el Rey que tiene autoridad sobre su creación, todo lo que yo os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces tiene autoridad y Él comparte esta autoridad. Entonces vemos su autoridad. Lo otro que vemos en este primer pasaje, nuestro texto principal en el capítulo 9, es no solo su autoridad, sino su compasión también. Vio la gente, vio la necesidad de la gente y se preocupó por la gente. En el capítulo 8 está el relato de cómo Jesús sana a un leproso. Y hay un detalle que me parece que es muy revelador. Dice, cuando descendió, capítulo 8, versículo 1, cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso, y me encanta esto. Dice, había mucha gente, mucha gente. Entonces, a pesar de esto, Jesús se fijaba en individuos. Y Él vio a este individuo. Y aquí vino un leproso y se postró ante Él diciendo, Señor, si quieres,
y me encanta lo que dice el leproso, porque el leproso también lo entiende como lo entendió el centurión. El leproso entiende con quién está hablando. Quizás no entendía todo, pero sabía que Jesús tenía autoridad. Tenía la capacidad y tenía el derecho de hacer lo que a él se le daba la gana. Y él también había visto que Jesús tenía compasión. Entonces, porque sabía que Jesús tenía compasión, se anima a acercarse. Porque si no, ¿cómo haría eso? Porque en esa cultura, en esa época, un leproso no debía acercarse a la multitud, a la gente, debía irse para el otro lado, debía distanciarse porque era impuro y no debía contagiar a los demás. Y a lo mejor si se acercaba podían llegar incluso a apedrearlo. Y sin embargo, en medio de la multitud, tuvo confianza de decir, yo me acerco, yo me la juego, porque yo sé quién es Jesús. Y yo sé que Él tiene autoridad. Y los demás no les va a gustar, pero no importa porque Jesús tiene autoridad y tiene compasión. Entonces se acerca el leproso y le dice, Señor, si quieres, puedes limpiarme. ¿Y cómo lo sana Jesús? Porque ¿cómo lo sanó cuando vino el centurión? Dijo a la distancia, sea sanado, ya está. Jesús, acá a 2 o 3 metros de distancia, bien podría haberlo sanado con una palabra. Podría haberlo hecho. Pero no lo hace de esa forma. Dice, Jesús extendió la mano y le tocó. ¿Se imaginan? Jesús, tocarlo era quedar impuro uno mismo. Nadie se animaba a tocarlo. Uno por la enfermedad. Y la lepra es una cosa que no es agradable. Y Jesús no tiene problema. 2, porque quedaba impuro en términos ceremoniales. Pero Jesús es fuente de toda pureza. Nosotros nos contaminamos. Nosotros tocamos algo y quedamos contaminados. Pero así no puede ser nunca con Jesús. Porque Jesús es fuente de toda pureza. Y lo que Jesús toca queda puro. ¿Se acuerdan de la mujer que vino con un problema en su sangre? Que quedaba impura ella. Y le toca el borde del manto. ¿Y qué sale? Sale poder de Jesús. Jesús es puro. A nosotros el mundo nos contamina, pero donde Jesús pone su mano, todo queda limpio. Y frente a la gente, la multitud mirando, la multitud asombrada, miren qué va a hacer, no lo va a tocar. Extiende su mano y lo toca. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero, porque Jesús tiene compasión de la gente. Quiero ser limpio, y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie, aunque acaba de ver la multitud. Si no ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Jesús tiene gran compasión. Jesús levantaba los ojos y veía las multitudes y entendía de que estaban como ovejas sin pastor, que iban camino de destrucción y que necesitaban un pastor que los guiara. Entonces, ¿cuál es el plan? Frente a esta realidad, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Cómo debemos nosotros proceder?
al ver las multitudes, 9:36, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, tengo un plan de 5 puntos y hay que armar un presupuesto y vamos a imprimir volantes, tratados, y hay que sacar avisos en el Facebook y hay que grabar un montón de videos. Tengo una idea para el video, yo voy a estar parado acá y hay que alquilar un estadio. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Por empezar debemos entender de que el elemento más importante en el avance del Evangelio son obreros llamados y consagrados a la obra. Amén. La tecnología tiene su uso. Llega a veces el momento de hacer planes. Llega el momento quizás de subir cosas en el Facebook. Pero empieza con hombres y mujeres consagradas a la obra. Hombres y mujeres llamados por el Señor a participar, hombres dispuestos a recibir esa tremenda carga que implica ser delegado la autoridad y la compasión de Jesús. Dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, más los obreros pocos. Ahora, ¿cuál es el primer paso? ¿Hacer un seminario? Nosotros hemos hecho un seminario porque hay que capacitar los obreros. Pero ¿cuál es el primer paso? No es hacer un seminario. Este es el primer paso. Rogad, pues, al Señor de las mies que envíe obreros a sus mies. Amén. Empezamos rogándole al Señor. Señor, hay una tremenda multitud. Y nosotros no tenemos recursos suficientes. No hay forma y además hay obstáculos. Si tuviéramos mucho dinero, todavía hay obstáculos. Señor, obra tú, haz la obra tú. Y Señor, levanta obreros para que vayan a trabajar en tus mies. Un llamado a la oración. Yo vivo fascinado de la vida. Nuestro seminario se llama Seminario Bíblico William Carey. Guillermo Carey, que fue uno de los más grandes misioneros de la historia. Y a mí me fascina la vida de Guillermo Carey. En parte porque viene de un lugar de mucha pobreza. Y de un grupo de iglesias que tenían casi nada de recursos. Y sin embargo, Dios obró en ellos y empezaron a entender de que habían sido llamados a las misiones, no solamente de su lugar, que era el condado de Northampton en Inglaterra, sino que Dios los estaba llamando a la obra misionera en todo el mundo. Y en su época era una cosa absolutamente impensable. Impensable. Y sin embargo empezaron a pensar lo que era impensable. Y nosotros muchas veces decimos, somos pocos y tenemos poco dinero, ¿y cómo nosotros podemos tener un impacto mundial? Empezamos en la oración. Los amigos, hermanos, pastores de Guillermo Carey empezaron con esto, empezaron a orar. 50 años antes hubo un gran hombre de Dios, un hombre llamado Jonathan Edwards. Y Jonathan Edwards publicó un librito. Y ese librito se llama Un llamado a la oración. Y él publicó el libro diciendo, pastores, sería muy linda idea si una vez por mes, un día martes, tomáramos la decisión de todos orar juntos en ese momento por el avance del reino de Dios. Amén. De ahí sale un gran movimiento. De ahí salen avivamientos que se extendieron por todas las colonias americanas y por Inglaterra.
Una gran obra de Dios. 50 años más tarde, un grupito de iglesias bautistas, casi muertas, encontraron este libro. Y uno de ellos tomó ese libro y lo publicó de nuevo. Y esos pastores empezaron a orar juntos. Oraron por el avance de la obra de Dios en todo el mundo. Que el nombre de Jesús se hiciera famoso en todo el continente. Y se juntaban y oraron 7, casi 8 años. Y 8 años más tarde, el Señor lo envía a Guillermo Cari, a la India, y nace con eso el movimiento moderno de las misiones. Y saben que, de cierta forma, cada uno de ustedes, y yo incluido, somos el producto de eso que Él empezó hace ya más de 200 años. Un montón de pastores muy pobres y con muy pocos recursos. No eran de la capital, no eran de Londres. Cuando ellos empezaron, incluso las gran iglesias bautistas de la capital no querían tener nada que ver. Incluso uno de los pastores dijeron, veámoslo de lejos, porque la verdad es que si nos metemos nos van a hacer pasar vergüenza. Y solamente después, cuando ya empezaron a tener, bueno, sí, ahora sí queremos apoyar a hermano. Y fue así, lamentablemente, fue así. Y así muchas veces. Dios se deleita en usar a los que parece que no tienen recursos para hacer su gran obra. Y empieza con la oración, rogad al Señor de las mies que envíe obreros a sus campos. Después de la oración, viene la acción. Después de la oración, viene la obediencia. Es muy difícil orar, Señor, levanta obreros, y decir después, pero Señor, no los lleves a mi hijo. Es muy difícil orar 8 años y decir, Señor, levanta obreros para trabajar en tus mies, y cuando empieza a tocar la vida de tu hija, decir, no, pero ella no, Señor. La hija de otra. Es muy difícil orar 8 años. Mande, Señor, obreros a tus pies. Y cuando Él te hable a ti, decir, no, pero Señor, este trabajo me gusta mucho. Y esta casa, cómo me gusta esta casa. Y recién compro el carro que siempre quise comprar. Y mis hijos, yo los quiero mandar a la universidad y para eso tengo que ahorrar $1,000,000 más. Y es muy difícil cuando hemos estado orando, Señor, haz tu voluntad. Reina, Señor. Reina en la vida de todos, menos en mi vida. Dame un poco de espacio a mí, Señor. Rogad al Señor de las mies que envíe obreros a sus mies. ¿Saben dónde culmina esto? Ellos empiezan a orar, Señor, rogad al Señor de las mies, aquí en el capítulo 9. Y el Señor responde, en este mismo libro, contesta el Señor esa oración. Ojo, porque cuando pedimos, Dios contesta. No sé si sabían eso, Dios responde a nuestras oraciones, aun cuando a veces la verdad que no quisiéramos que responda. Ojo, el Señor responde en el capítulo 28, ya hemos leído el pasaje. Rogad al Señor de las mies que envíe obreros a sus mies. Capítulo 28, Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos. Contesto sus oraciones y la respuesta son ustedes. Señor, gracias por esta iglesia. Gracias por la carga que has puesto en el corazón de este pastor, de sus copastores, de estos ancianos. Gracias por esta hermosa congregación que has levantado. Señor, permita de que vean la necesidad. Abrí sus ojos para que vean con suma claridad las multitudes que rodean
esta iglesia. La gran necesidad. Señor, pon en ellos un espíritu de oración para que puedan clamar, Señor, envía obreros a tus mies. Y Señor, permita de que ellos mismos sean la respuesta que tú das. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Muchas gracias, hermano querido. Gracias por traer nuevamente el Evangelio a nosotros. Hace como un mes, quizás más, nosotros empezamos a enviar a los hermanos las peticiones de oración. Ustedes cada domingo en la mañana, recuerdan, nos reunimos para orar juntos antes de empezar nuestras jornadas. Y aunque parece una coincidencia, realmente nosotros que creemos que Dios tiene un plan perfecto, ¿qué estábamos orando esta mañana? Justamente estábamos orando lo que tiene que ver con la misión. Cómo nosotros debemos involucrarnos directamente en poder ser participantes activos como iglesia. Señor, equípanos para nuestra misión en la tierra. No somos salvos por nuestras obras, sino para hacer buenas obras. Y esa es la razón por la cual le pedimos a ustedes que se mantengan atentos, participen íntegramente en todo lo que hacemos, porque así usted puede ver cómo Dios va tejiendo poco a poco aquello que Él quiere para nuestra vida y para nuestra voluntad. Es una bendición realmente. Gracias, querido pastor. Estaremos orando por ti, por tu señora, de regreso a tus diligencias y regreso a la Argentina. Esperamos poder verte muy pronto. Aquí tienes una casa, aquí tienes a un grupo de hermanos que estará orando y